Vamos a iniciar el tema. ¿Estamos listos para aprender? ¿Sí? ¿Listos? El tema es sus maquinaciones. El tema es sus maquinaciones. ¿Y qué es eso? Ahorita vamos a ver. Este tema vamos a aprender cosas muy importantes. Todos, tú, yo, cada persona deseamos o desearíamos que cosas sean mejor o sean diferentes en nuestras vidas. Y en eso hay problemas a veces. Para alcanzar todo lo que tú y yo queremos, hay problemas. Esos problemas tienen que ver contigo, con tu forma de ser, con tu personalidad, con tu carácter, y otras tienen que ver con el lado espiritual, con lo que el diablo hace, con lo que el diablo tiene que hacer. Y esta enseñanza tiene que ver con eso, con lo que el diablo hace, sus maquinaciones. Se trata la enseñanza, lo que el diablo hace. Y tenemos que aprender a entender lo que el diablo hace y lo que nos toca a nosotros. Porque muchas veces, cuando nosotros tenemos culpa, le queremos echar la culpa al diablo. Cuando el diablo no tiene nada que ver, el problema es nuestro. Ahí te va. Cuando el diablo sí tiene la culpa y cuando el diablo sí está tratando de intervenir, ¿crees que el problema eres tú? ¿O que el problema son las personas de alrededor? Pero no le echamos la culpa al diablo. Cuando él no tiene la culpa, le echamos la culpa a él. Cuando él tiene la culpa, ¿sí?, le echamos la culpa a nosotros o a nuestro alrededor. Presta mucha atención a esto. Entonces el tema se llama sus maquinaciones. Sus maquinaciones. Esta enseñanza nos va a ayudar a entender el ciclo de la vida. Nos va a entender las áreas de la vida que vivimos. Y como enseñanza quiero que entiendas esto. Segunda de Corintios 2:11, esta enseñanza aquí está en Segunda de Corintios 2:11, dice, para que Satanás, dice, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces dice, para que Satanás no gane ventaja, ¿sí?, no nos gane terreno, no nos agarre dormidos, dice, no ignoramos sus maquinaciones. Entonces es algo que tenemos que aprender, a no ignorar sus maquinaciones. ¿Por qué? Porque Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido, dice, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, tus buenos planes y propósitos tienen un enemigo. Dice, el diablo viene a robar, el diablo viene a matar y el diablo viene a destruir. ¿Qué? ¿Qué viene el diablo a robar, a matar y a destruir? ¿A las personas? No en su totalidad. Claro que sí mata a las personas, pero en su debido tiempo. Por ejemplo, tú y yo tenemos familiares. La mayoría de nuestros familiares han muerto adultos, ya algunos en edad anciana, entonces no nos mata temprano, ¿sí? Entonces el diablo está operando en estropear las cosas buenas que nosotros queremos hacer. El diablo quiere robar, el diablo quiere matar, el diablo quiere destruir tus sueños, tus anhelos, tus planes, tus propósitos, tus buenos deseos. Por ejemplo, mira, tuvimos un evento muy padre, tuvimos una conferencia muy padre, la presencia de Dios se manifestó, Dios hizo cosas. Y yo sé que algunos de ustedes salieron de la conferencia con buenos propósitos, con buenos objetivos, con buenas metas. ¿Por qué? Porque pasa en esas atmósferas, Dios nos ministra,
Dios nos permite ver cosas, Dios nos permite hacer cosas. Y quien está atento está aprendiendo. Los ministros, Pastor Obed, Ramón, el Pastor Kerry, nosotros salimos motivados de aquí. Yo aprendiendo de ellos y ellos aprendiendo de cada uno de nosotros. Así. ¿Por qué? Porque en esta atmósfera que estamos aquí, Dios te enseña cosas. ¿Sí? Por decir así, Obed, ve a ministrar a los demás, a Ramón, a Pastor Kerry y a mí. O sea, tanto en la enseñanza como en la administración, como en la operación del culto, y Dios le enseña algo. Y así a cada quien, así es, porque Dios no nos deja a nadie sin edificación, a todos nos enseña. Lo que te quiero decir es que salimos de aquí con buenos propósitos, con buenos objetivos, pero allá afuera, saliendo de aquí hay alguien esperándote, un enemigo, el enemigo de tus buenos planes, el enemigo de tus buenos propósitos, el enemigo de tus buenas metas. Por eso dice esta enseñanza: no olvides sus maquinaciones, ¿sí? No olvides, hay que conocer sus maquinaciones, porque esas ganas que tienen van a ser atacadas, esos buenos deseos que tienen van a ser confrontados. Entonces, fíjate bien, ¿qué significa maquinaciones? Maquinaciones, ¿qué significa? Fíjate, acción o plan secreto entre dos o más personas para preparar o manipular algo que normalmente supone beneficio, ¿sí? Maquinaciones, planear algo en contra de un plan, en contra de un propósito, planear algo en contra, diseñar algo en contra de lo que tú te has propuesto, de lo que tú deseas hacer, lo que tú quieres lograr. El diablo elabora un plan en contra de tus buenos deseos. Por eso muchas de las veces, si tu buen deseo es orar, si tu buen deseo es estudiar la Biblia, no lo digas, nomás hazlo. Si tu buen deseo es congregarte más a la iglesia, no lo digas, nomás hazlo. Por ejemplo, si tu deseo es, ¿sabes qué? En todas las actividades de la iglesia yo voy a estar. Una vez mi hermano me platicó eso. Me dice, yo me propuse no perderme ningún evento de la iglesia. Ya hace como 2 años atrás, me decía. Y en todos me he esforzado para estar. Pero me lo dijo cuando ya lo llevó a cabo y lo ha estado llevando a cabo. Así pasa. Tus buenos deseos, a veces es necesario que no los hables, nomás llévalos a cabo. Porque a veces quedamos bien mal como unos buenos habladores. ¿Sí? No, sí, mira, no, sí, ahí nos vemos y pum, nada. ¿Por qué? Porque hay alguien escuchando tus buenos deseos, el diablo. Hay alguien escuchando tus buenos propósitos. ¿Quién es? El diablo. Entonces, para cuando menos piense, el diablo ya te vio en acción. Por eso mejor nada más hazlo. Haz lo que te has propuesto. Y así no queda mal con nadie y el diablo no te madruga, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el diablo? ¿Cómo lo hace? Te decía, hay cosas en las que tú tienes la culpa y el diablo no. Y le echamos la culpa al diablo. Hay cosas en las que el diablo tiene la culpa y no nos damos cuenta, ¿sí? Y le echamos la culpa a personas o a nosotros mismos. Sí, por ejemplo, yo hablaba con una persona. Una persona cometió un error de establecer una relación con una persona que no le conviene. Juntarse, casarse, establecer una relación. Y lo peor de este caso
que esta persona cree saber de Dios, cree conocer de Dios. Sí, esta persona cree, y te digo cree porque yo digo que las personas que creen saber de Dios y no hacen lo que es de Dios, hay una diferencia entre el que lo ignora y entre el que sabe por consecuencia que está mal. Explico. Yo, por ejemplo, yo sé que sé. Y si yo me empiezo a portar mal, yo no tengo por qué excusarme, porque sé que estoy mal. ¿Sí me explico? Y no lo hago, ¿sí? No lo hago. ¿Por qué? Porque sé que estoy mal. Pero ahí te va la otra persona. La otra persona sabe, así como yo, pero se hace como la que no sabe. Pero sabe. ¿Sí me explico? Esas personas son las que yo digo que dicen que saben, pero no saben nada. No tienen ni el más mínimo temor de Dios. Y esas personas son un problema en sus vidas porque no se dan cuenta que están mal. No se dan cuenta. Y te voy a poner ejemplo. Yo tenía un hermano, tengo un hermano, mi hermano Ramsés, cuando él andaba mal y él decía, yo estoy mal, ¿y qué? Sí, yo estoy mal. Yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero nada. ¿Sí? Y hay otras personas que van a la iglesia y están mal y se hacen como que todo está bien. ¿Sí? Esas personas no progresan porque no son honestos consigo mismos. Y yo usaba a mi hermano ese de ejemplo, y cuando era líder de jóvenes, a los jóvenes les decía, tengo más respeto por él que no viene que por algunos que se hacen los santos. Tengo más respeto por él que no quiere nada con Dios. Le digo, porque es honesto. Es honesto. Y él decía, yo no quiero nada con Dios. A mí no me interesa. O sea, y él conocía de Dios. Y él sabía de que Dios existe. ¿Por qué? Porque nació en una iglesia. Nació en una iglesia. A mí me gusta lo que hago y cómo vivo. ¿Sí? Y en la gente, en la iglesia hay personas haciendo como que todo marcha bien. ¿Sí? Y salen y son otras personas allá afuera. Pues ese muchacho que no quería nada con Dios, Dios lo alcanzó. Y ahorita sirve a Dios con un gran corazón. Y ha salvado muchas almas. ¿Sí? Y es un gran pilar en la iglesia del pastor Obed. Y ha sido un gran apoyo para el pastor Obed en el crecimiento de esa iglesia. Y cuando el pastor Obed viene aquí, él se queda a cargo de la iglesia. Y el pastor Obed viaja con tranquilidad porque está él a cargo, ese que no quería nada con Dios. ¿Sí me explico? Honestidad, ser honestos con lo que realmente pasa en nuestras vidas. De eso se trata esta enseñanza, de entender. Número 1, vamos a entender las maquinaciones del diablo. Vamos a entender las maquinaciones del diablo. Número 1 es la aflicción. El diablo está atento a nuestras vidas. Y el diablo usa la aflicción para hacer más grande el problema en nuestras vidas. El diablo usa la aflicción para atacar. El diablo usa la aflicción para entrar. Cuando tú y yo nos estamos afligiendo, el diablo usa la aflicción para dimensionar el problema en nuestras vidas. Por ejemplo, ¿qué es la aflicción? ¿Qué es la aflicción? La aflicción, ¿sí? Aflicción por lo que tú estás enfrentando. Es como, por ejemplo, tú quieres hacer algo bueno. Tú quieres hacer algo bueno
Y la aflicción por lograrlo es como por decir así, yo quiero aprender, dices tú, yo quiero aprender matemáticas, ¿sí? O yo quiero aprender música, o quiero aprender a cantar. Entonces ese es tu propósito, ese es tu deseo. Cuando vienes a practicar, cuando vienes a tratar de hacer lo que te has propuesto, siempre hay una batalla, siempre hay una dificultad. Pensabas que iba a ser fácil, pero no, estoy batallando. Quiero aprender piano, pensaba que era fácil, pero ay, no lo entiendo. Pensaba que la carrera de ser matemático iba a ser bien fácil porque cuando yo estaba en la primaria, pues las tablas me las aprendí bien fácil, ¿sí? Pero no está bien difícil matemáticas. Esa es la aflicción por lo que quieres lograr. Ahí es cuando entra el diablo. Cuando tú te estás afligiendo, mira lo que dice, vamos a leer Mateo 13, 21. Mateo 13, 21 dice, pero no tiene raíz en sí, esto lo estuvimos viendo un poco entre semana, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de que la palabra, luego tropiezan. Viene la aflicción por causa de la palabra. O sea, viene la aflicción por causa del propósito. Viene la aflicción por causa de lo que quieres hacer. Viene la aflicción por causa de tu meta. Sí, o sea, voy a hacer esto. Aflicción por lo que estás creyendo. ¿En qué le estás creyendo a Dios? Como te digo, ¿qué ha establecido Dios en tu vida? ¿Crees que eres hijo de Dios? Pues entre más te esfuerces por ser hijo de Dios, va a venir aflicción. ¿Crees que eres sano? ¿Crees que tu personalidad, tu carácter está siendo cambiado? ¿Qué crees? ¿Qué crees de Dios en tu vida? La palabra de Dios. Entre más quieras caminar en eso, viene un momento, viene una etapa de aflicción. O sea, ¿qué es esa etapa de aflicción? Es la etapa en la que se está empezando a establecer eso. Te decía entre semana, ¿alguien lee los WhatsApp de entre semana? Te decía que estamos viendo la semilla, ¿sí? La semilla. La semilla representa, número uno, a la palabra de Dios. Número dos, la semilla, en sentido figurado, representa lo que Dios está haciendo en tu vida, o en la mía, o lo que Dios ya hizo, o está haciendo en ti. ¿Sí? Eso representa la semilla. Por ejemplo, ya oraron por mí, por algo o para algo. Representa la semilla. Dios ya depositó una operación en ti por lo que se oró por ti y para ti. La semilla, y es como explicaba en la predicación, ¿no? Por ejemplo, cuando Dios depositó sobre ti la semilla, el don de hablar en lenguas, ya Dios lo depositó sobre ti, pero si no lo has cultivado, si no lo has desarrollado, eso se apaga. Como veíamos, se apaga. Mario, ¿de dónde está sacando? Pues no dijo Pablo, no descuides el don de Dios que hay en ti. Descuidar es dejar en el olvido, ¿sí? Entonces, que no se apague. Entonces, la semilla esa que Dios depositó en ti, tú tienes que protegerla. Cuando oran por ti, tú tienes que proteger eso. Cuando la palabra de Dios llega a ti, tú decides hacer algo, Dios te depositó un buen propósito, Dios te depositó un buen deseo. La pregunta es, ¿crees que va a ser fácil? No, esa es la aflicción. Esa es la aflicción. Cuando enfrentes aflicción por el buen deseo, cuando enfrentes aflicción por el buen propósito, esa aflicción la va a aprovechar el diablo.
el diablo va a aprovechar esa aflicción. Por ejemplo, dices tú, mi deseo es estudiar la palabra de Dios. Ese es tu propósito. Dios te sembró el deseo, voy a empezar a estudiar la palabra de Dios. ¿Cuál es lo que te toca a ti? La responsabilidad de ponerte a hacerlo. La responsabilidad de programarte. Y si fallas en eso, ¿de quién es culpa? ¿Del diablo o tuya? Tuya. Entonces hay que diferenciar entre lo que es del diablo y lo que es tuyo. Esa es bronca tuya, es problema tuyo, por indisciplinado, por flojo, por esto, por aquello. Pero para que no lo logres, va a venir alguien a tu mente. Va a venir alguien a tu mente con propósitos, con ideas. Va a venir con ideas. No, hombre, ¿para qué la lees? Pues si el domingo Mario predica, el domingo Mario lo escuchas. Ahí en la iglesia, mira, ahí pones atención a los versículos. ¿Para qué la lees? Ese es el diablo. ¿Sí? Aprendamos a entender lo que el diablo hace y lo que te toca a ti hacer. Bueno, número 2, la aflicción. Estamos viendo la aflicción, ¿sí? Persecución. Número 2, persecución. El diablo usa la persecución para eliminar nuestros buenos propósitos. ¿Qué es la persecución? Lo veíamos en el versículo. Primero viene la aflicción, dice el diablo, y la el versículo dice, viene la aflicción y la persecución por causa de la palabra. Por causa de la palabra viene la persecución. Por causa de la palabra viene la persecución. El diablo usa la persecución. ¿Cómo usa la persecución? ¿Te acuerdas el ejemplo? Cuando Jesucristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Sí se acuerdan de ese versículo? De esa parte de la Biblia. Pedro viene a aconsejar a Jesús y le dice, no, Jesús, no le hagas así, mira, no le hagas así. Inmediatamente, Jesús discernió la persecución y inmediatamente le dijo al diablo que se fuera, que no le iba a hacer caso. No estaba enfrentando a Pedro y no quiso ofender a Pedro. Jesús habló en la dimensión del Espíritu y por eso dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces, ¿qué es la persecución? La persecución es, el diablo usa a personas, mira, somos atacados por personas para desanimarnos de forma consciente e inconsciente. Personas necias o inmaduras nunca valoran los principios de éxito, por eso atacan, ¿sí? Somos atacados por envidia, somos atacados por ignorancia de nuestros seres queridos. En la persecución son confrontadas directamente nuestras convicciones. En la persecución son confrontadas directamente nuestras convicciones. Y me voy a regresar tantito al primer punto, porque se me pasó algo muy importante. En la aflicción, en este proceso de la aflicción, cuando estamos siendo afligidos y el diablo usa la aflicción para acabar con nuestros propósitos, el proceso de la aflicción, escucha bien esto. El proceso de la aflicción es el proceso o es el momento, el tiempo de la aflicción es el momento en el que aprendes a creer en Dios. En el momento de la persona que no aprende a superar la aflicción, no aprende a creer en Dios. El momento de la aflicción es el momento donde aprendemos a creer, a ser personas de fe. Porque el momento de la aflicción es el momento difícil,
Es el momento en el que se está edificando. Es el momento en el que estamos queriendo lograr algo o establecer algo. Porque mira, esto sale de una parábola, la parábola del sembrador, y usa la semilla como materia prima, usa la semilla como punto de partida. Entonces la semilla cae en la tierra. Y para que la semilla germine, hay un proceso de tiempo. Para que la semilla dé fruto, hay un proceso de tiempo. Y lo que te está diciendo el escritor, o sea Jesús, que ese proceso de germinación y ese proceso de fruto es cortado por la aflicción. Entonces, es muy importante ese proceso de germinado, ese proceso de fruto. Cuando estamos queriendo establecer algo, me quiero volver un lector, me quiero volver un estudioso, me quiero volver una persona más espiritual, me quiero volver más responsable, me quiero volver esto, me quiero volver aquello. ¿Sí me explico? Es muy importante ese proceso, la aflicción. Aprende a pasar el proceso de aflicción para establecer algo. Bueno, avanzo. En el proceso de la persecución, nuestras convicciones son confrontadas. Lo que tú crees es confrontado. Y ya te diste cuenta tú, ya te diste cuenta que como creyente o como hijo de Dios, eres una persona muy diferente a los demás. ¿Ya te diste cuenta o todavía no? ¿Ya te diste cuenta que convives en medio de personas que son muy diferentes a ti? ¿O todavía no? Si no te has dado cuenta, es que quiere decir que no has desarrollado identidad. ¿Por qué? Número uno, los valores que tienes. Número dos, los principios del reino en los que vives. ¿Sí? Número tres, el conocimiento que ellos tienen y el conocimiento que tú tienes. O sea, somos el agua y el aceite entre muchas personas con las que convivimos. Pero tenemos que convivir con ellas. Lo que te quiero decir es que el diablo usa a personas y tú tienes que aprender a cómo manejar esas relaciones con las personas, porque el diablo usa a personas. La persecución del diablo para contigo, estamos hablando de sus maquinaciones, entonces él usa a personas y usa a personas a las cuales nosotros nos puede afectar lo que ellos digan o hagan contra nosotros. Nos pueden afectar. Y sabemos, y el diablo sabe qué palabras, él sabe quién nos puede afectar. Entonces el diablo usa a esas personas. Por eso tú y yo tenemos que aprender a entender sus maquinaciones. Porque, perdón, la vida espiritual no se trata de compañerismo, ¿sí? Por ejemplo, me encanta ver la unidad en el matrimonio, ¿no? Y es maravillosa, qué bueno. Pero la unidad del matrimonio no es lo mismo que la vida espiritual. Muchas de las veces, porque si tú estás buscando de Dios, a veces tú buscas de Dios y tu pareja no quiere buscar de Dios. A ti te interesa más crecer en las cosas de Dios y tu pareja no le interesa. Sí le gusta acompañarte a la iglesia, pero hasta ahí nomás. Pero tú quieres aprender más. Mi papá lo vivió y ya lo ha dicho aquí. Pero a mi papá no le importó. Vivió esa persecución. Mi mamá lo amenazó con dejarlo y lo dejó. Perdón. Y lo dejó.
Y muchas de las veces nosotros no dimensionamos esas cosas. Te lo estoy diciendo al extremo, porque muchas veces no dimensionamos las cosas. Por ejemplo, tú quieres ser muy fiel a Dios en servicio, y viene la esposa y te dice, mi hijo, no vamos. O el esposo, mi hija, no vamos. Ándale, mira, hacemos esto, hacemos aquello. ¿Sí? Y es donde tienes que decirle como Jesucristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Pero no a la esposa, no al esposo, al diablo que está usando a la persona que quiere robar tus buenos propósitos. El diablo viene de forma muy sutil, porque si no viene así, pues no se la compras. No se la compras, así de sencillo. Y mira, está en la Biblia. Vamos a ver el versículo Job 2:9. Job era una persona que amaba a Dios, una persona justa, una persona recta delante de Dios. Y mira lo que encontramos en el libro de Job 2:9. Dice, entonces le dijo su mujer, fíjate, su mujer a Job, ¿aún retienes tu integridad? O sea, le pregunta, ¿aún retienes tu integridad? O sea, ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Por lo que le estaba pasando a Job. Dice, maldice a Dios y muérete. Es lo que le dice la esposa. ¿Cómo es posible que sigas creyendo en ese Dios? Deja ese Dios, maldícelo y muérete. Fíjate, qué tremendos consejos de la esposa. Qué tremendos consejos de la esposa. Maldice a Dios y muérete. Qué tremendo. Y lo que le contesta Job en el siguiente versículo, Job le dice, hey, sí, pero cuando todo estaba bien, ay sí, Dios es bueno, ¿verdad? Pero cuando estaba todo, ahora que está todo mal, ¿no existe Dios? O sea, en las buenas nomás agradamos a Dios y en las malas no agradamos a Dios. En las buenas nomás honramos a Dios, le dice Job, y en las malas no, ni me acuerdo de él. El diablo va a usar a las personas. Estamos hablando de que no olvides sus maquinaciones. Sí, sus maquinaciones, la aflicción. Número 2, las personas cercanas a nosotros, el diablo quiere robar la semilla. Por ejemplo, tú estás deseando creerle a Dios. Por ejemplo, te dio una gripa, ¿verdad? De los 1000 demonios, y ahí estás, y no aguantas el dolor de garganta, pero le estás queriendo. Quieres que Dios te sane, aunque ya no aguantas las anginas, pero quieres que Dios te sane. Y ahí viene la esposa, viene el esposo, o viene la hija o el hijo. Mamá, mira, al cabo, ándale, es que Dios dio la pastilla, mira, Dios te puede ayudar. Mira, Dios creó a los médicos, Dios creó a la ciencia. Sí, está bien, estamos de acuerdo, nomás que yo estoy en esto, como decía el pastor Obed, que le dijo a su mamá, por favor, no me sea tropiezo, yo quiero buscar a Dios. Cuando estábamos en la conferencia, que su mamá, él estaba ayunando y venía su mamá con el plato de comida para que dejara de ayunar. ¿Por qué? Porque se preocupaba por su hijo, porque su hijo se le iba a morir ahí sin comer. ¿Sí me explico? Y muchas de las veces así estamos, nos gusta el apapacho y cedemos. Nos gusta el apapacho y cedemos. ¿Sí me explico? Cuando la persecución es manipulación, es plan macabro del diablo. La persecución es un plan macabro del diablo. Número 4. El afán de este siglo. Es otra maquinación del diablo, el afán de este siglo. Mateo 13:22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Muchas de las veces cuando voy a regresarme tantito al punto de la persecución. O sea, es cierto. Grábate esto, iglesia, yo creo que ya lo has vivido, te has propuesto buenas cosas por Dios,
pero ¿dónde son derribadas? En el plano familiar. En el plano familiar, en lo que nos sucede en el hogar. Ahí tus buenos propósitos por Dios, para con Dios, ahí son derribados. Estamos hablando de realidades, no estamos hablando tontería, estamos hablando de lo que sucede. Ahora, número 3, afán de este siglo. El afán de este siglo. Mateo 13:22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y la hace infructuosa. Entonces aquí en este versículo encontramos los últimos dos, que es el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Entonces vamos a ver el afán de este siglo. Dice, en este proceso, en este tiempo, cuando el diablo usa esto, en esta temporada, ¿sí? Cuando el diablo usa esto, es cuando desarrollamos identidad. Si tú vences el afán de este siglo, es porque tú has desarrollado identidad. Por eso te preguntaba, ¿ya te diste cuenta que tu mejor amiga o tu mejor amigo, ahí en el trabajo, o ahí en la escuela, o ahí en tu barrio, o ahí donde estás, está a 1000 años luz de lo tuyo? Entonces, en este proceso, en el afán de este siglo, aquí es donde desarrollamos identidad. ¿Por qué? Dice, porque en este proceso aprendemos a valorar y usar nuestros recursos como hijos de Dios. A valorar y usar nuestros recursos. Dice, el afán es el deseo intenso que nos mueve por obtener algo. Ese es el afán. Es el empeño o el interés que le ponemos a algo. Eso es el afán, ¿sí? ¿Cuántas ganas le ponemos a algo? ¿Cuánto interés le ponemos a algo? Ese es el afán de este siglo. Hay personas que se afanan por las cosas de este siglo, le ponemos mucho empeño a las cosas de este siglo, a las cosas de este mundo. Fíjate el consejo de Romanos dice, Romanos 12:2, dice, no te conformes a este siglo. Así de sencillo, no te conformes a este siglo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que no te conformes a este siglo, es que no te hagas a esa forma, que no te hagas, ¿sí? Que no te transformes, que no te cambies, que no seas seducido, que no tomes esa forma de vida, que no actúes de esa manera. Entonces, el diablo usa este recurso de una forma muy sutil, muy sutil. El afán de este siglo. No te amoldes a este siglo. Déjame te leo unas cosas muy importantes. Dice, nos ocupamos, pero no nos preocupamos. Nos esforzamos, pero no nos descontrolamos. Nos ocupamos, pero no nos desubicamos. Ese es el problema. El afán de este siglo, ¿sí? El afán. Yo estoy afanado, ¿sí? Por ser como es mi amigo. Por ejemplo, estoy afanado, mi amiga es muy, ¿cómo se dice? Muy famosa en el Facebook, yo quiero ser como ella, ¿sí? Ay, mi vecina me gusta cómo es o cómo vive y quiero vivir como ella. Y te afanas y te empeñas. Hay una delgada línea. No estoy predicando que no te esfuerces. Por eso decía, escucha bien esto. Lo voy a volver a leer para que lo anotes o te lo grabes. Nos ocupamos, pero no nos preocupamos. El afán es el empeño, las ganas que le pones enfermizas a una cosa y descuidas otra, ¿sí? Nos esforzamos, pero no nos descontrolamos.
O sea, nos ocupamos, pero no nos preocupamos. ¿Sí? Te ocupas en hacer buenas cosas, pero evitas la preocupación. Te esfuerzas, pero evitas el descontrol. ¿Sí? Por ejemplo, me esfuerzo por trabajar. Me esfuerzo por trabajar. Es que sí, la Biblia dice, hay que trabajar. Vamos a trabajar. Sí, pero no de forma descontrolada. Que descuides tu hogar y que descuides tu relación con Dios. ¿Sí me explico? La otra, nos ocupamos, pero no nos desubicamos. Nos ocupamos de cosas, ¿sí? Nos ocupamos de cosas. Ok, necesito ocuparme de esto, necesito ocuparme de aquello. Por ejemplo, necesito educar a mis hijos, necesito que mis hijos se entrenen en algo, o yo necesito aprender algo, nos ocupamos, o necesito arreglar mi casa. Por ejemplo, hablando de esas ocupaciones, por ejemplo, hay gente que no viene el domingo a la iglesia, y no digo aquí, sino en general, y no lo digo porque lo sé, lo digo porque lo sé desde que nací, es parte de la cultura mexicana, ¿sí? Hay gente que no va el domingo a la iglesia porque se queda lavando. ¿Sí me explico? O porque, ¿qué es el único tiempo que tiene ¿cómo se dice? Para descansar. O es el único tiempo que tiene para hacer esas cosas. El día tiene 24 horas. Solo ocupamos a lo mucho, y yo uso 6, 8 horas para dormir. Y yo solo uso 6. A esas 24 horas, ¿cuántas horas ocupas para trabajar? 10. ¿Cuántas van? 18. ¿Cuántas quedan? Otras 6. Entonces, lo que tenemos que aprender es a ocuparnos bien y no descontrolarnos. Por eso dice la Biblia, nos ocupamos, por eso digo esto, perdón, nos ocupamos pero no nos desubicamos. Es lo que tenemos que aprender, porque cuando viene el afán nos desubica de los planes y propósitos que tenemos por hacer. Cuando viene el afán, y esos buenos planes y propósitos que tenemos son robados por el afán. Son robados por el afán. Mira, no debemos relacionarnos con el mundo, debemos relacionarnos con el mundo sin infectarnos. ¿De qué? De avaricia, codicia, vanidad, vanagloria, de maldad, incredulidad, miedo, y etcétera. Debemos relacionarnos, estamos en este mundo, vivimos en medio de estas personas, pero no debemos infectarnos. Porque aquí en la iglesia, aquí en la misma, o sea, en el mundo eclesiástico, no estoy hablando de esta iglesia, nunca me voy a referir a esta iglesia en general, siempre me refiero de forma global. En la iglesia hay personas que nos dan mal ejemplo. En la iglesia hay personas que nos dan mal ejemplo. ¿Y qué dice este versículo? No te amoldes, no te hagas a este siglo, ¿sí? Sino que renueva tu mente en la palabra. O sea, no te dejes engañar por los malos ejemplos, no te dejes contagiar por los malos ejemplos, las malas conductas, sino que busca el crecimiento correcto, la verdad del Evangelio en el ejemplo de Jesucristo. Él sea tu ejemplo, no tu alrededor, no las personas de tu alrededor. Quiero que veamos este versículo, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 18. Y dale gracias a Dios, iglesia, porque estás aquí. Dale gracias a Dios. Hay personas que han estado en medio nuestro, vuelvo a decirlo de forma general como iglesia, y hoy no están en las cosas de Dios. Leti hoy me decía de una persona en la mañana, me dijo, mira, ¿ya viste esta publicación?
o esta, ¿cómo se dice? Porque hay gente que tiene el cerebro de veras que chamuscado, tatemado, que yo creo que por respeto a mí mismo, a mi persona, si yo me alejaba de la iglesia, yo no publicaba mañana que ando tomando. Por respeto a mí mismo, a mi persona, que no se burlen de mí, que no digan nada de mí. ¿Sí me explico? Pues hay gente que tiene el cerebro chamuscado, que estuvo en la iglesia y ahorita me dice Leti, mira, andaba en un bar y cante las cosas del mundo. Y una persona que ha publicado por mucho tiempo estar en la iglesia. O sea, ¿qué te quiero decir? Ten tantito amor propio. O sea, no voy a publicar esas cosas para que no se burlen de mí. ¿Sí me explico? No se burlen de mí. O sea, es por ti, no por nadie más. Quiérete tantito. ¿Sí me explico? O sea, tranquilos, no les estoy diciendo a ustedes, estoy hablando de los que no están. Yo le dije, denle gracias a Dios que ustedes están aquí. ¿Sí? De verdad, hay gente que hay gente que ha intentado estar con nosotros, iglesia. Hay gente que y no ha podido y anda. Por eso te digo, dale gracias a Dios que tú estás aquí. Que el afán, los malos testimonios, los malos ejemplos, aunque te han querido tumbar, tú te mantienes en las cosas de Dios. ¿Sí me explico? De eso se trata, de que no ignoremos sus maquinaciones. Tranquilo, tranquilo, no lo agacharon la cabeza, se pusieron tristes todos, no es con ustedes el problema. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Tú y yo aprendimos a valorar, por eso es muy importante que el afán de este mundo, en el afán de este mundo, tú y yo aprendimos a valorar lo que no se ve. Porque la gente de este mundo nomás anda en lo físico, viendo lo que satisface la carne, pero tú y yo aprendemos a ver las cosas que no se ven. Por ejemplo, el aprender, el conocer de Dios, como estamos ahorita aquí en la iglesia. Por ejemplo, alcanzar madurez. Por ejemplo, obtener eso no se ve. Eso está en el plano interior de nosotros. Y por eso tú estás aquí. Porque las cosas que no se ven son las eternas. Escuchando la palabra, así, creciendo en el conocimiento de la palabra. Esas cosas, trabajar el interior de nuestras vidas, son las cosas eternas. Son las cosas que permanecen, son las cosas que duran en nuestras vidas. Y por último, número 4, engaño de las riquezas. Engaño de las riquezas. El afán de este siglo. El afán de este siglo. Y número 4, las riquezas. El engaño de las riquezas. No las riquezas, escuchen bien las palabras. El engaño de las riquezas. No las riquezas. Mira, en este proceso, en el engaño de las riquezas, aprendemos la importancia de prosperar y el buen uso de los bienes y riquezas. Ahora, ¿de qué te estoy hablando? Te estoy hablando de vida. Primero empezamos con la aflicción, cuando tenemos buenos propósitos, la persecución, ¿sí? Cuando otras personas que no tienen la misma idea que nosotros, el mismo propósito que nosotros, es como, por ejemplo, tú dices, no, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar y viene el tonto o la tonta que te dice, ¿y para qué estudias? ¿Para qué, hombre? ¿Sí me explico? Un necio que no entiende el valor de lo que quieres hacer cuando somos perseguidos. No, es que voy a ayunar. No, hombre, ¿para qué ayunas? ¿Sí me explico? No, es que quiero ir a la iglesia. ¿Para qué vas? El necio que no entiende lo que haces. El necio que no entiende lo que tú buscas. ¿Sí? Y el afán, cuando las cosas de este mundo nos quieren atrapar. Cuando las cosas de este mundo, los modelos de vida, los modelos de esta vida nos quieren atrapar. ¿Sí?
Ahora vemos la riqueza, el engaño de la riqueza. El dinero es una necesidad primordial en la vida. Sin dinero estamos acabados, con dinero estamos bien. Esto lo usa el diablo para engañarnos y tomar caminos equivocados. Es una realidad, tenemos que entender, con dinero estamos bien, con dinero nos sentimos felices, sin dinero nos sentimos arruinados. Nos sentimos de lo peor, nos sentimos el más vil, ¿no? Cuando, ay, híjole, ya se acabó la semana o la quincena y todavía faltan 2 días para que me vuelvan a pagar, nos sentimos de lo peor, ¿no? Nos sentimos el más vil. ¿Por qué? El dinero importa, el dinero lo ocupamos a diario, ¿sí? El dinero en la vida importa. El dinero nos hace más y el dinero nos hace menos. Son efectos del dinero en la vida del ser humano. Nos hace sentirnos importantes y nos hace sentirnos nada cuando lo tenemos. Son los efectos del dinero y esa es la vida del dinero. Y bueno, ya entrando el año vamos a aprender cosas sobre esto, las finanzas, el dinero en el reino de Dios. Pero fíjate bien lo que voy a tocar ahorita. Las buenas riquezas, hay riquezas malas y hay riquezas buenas. Y las riquezas buenas son fruto de la inteligencia, de la madurez, del conocimiento, de la honradez y el esfuerzo. Las malas riquezas son fruto de la trampa, del engaño, la mentira, el soborno, ¿sí? Y el robo. Las malas riquezas son fruto de la trampa, de la mentira, del engaño, ¿sí? Del robo, ¿sí? Son fruto. Entonces, hay 2 vías, la vía correcta de hacer riquezas y la vía incorrecta de hacer riquezas, la vía mala. Entonces, las malas riquezas, los necios, perezosos, haraganes y sinvergüenzas son los que toman este camino siempre, el de las malas riquezas. La gente sinvergüenza, la gente floja, el haragán, la trampa, busca la trampa. Por ejemplo, yo conozco taxistas, conozco drivers, conozco personas que trabajan en eso, ¿no? Y hay personas que andan ahí a medianoche trabajando de taxistas o de driver. ¿Por qué? Dicen que prefieren trabajar 2 horas, en 2 horas que sacan lo del día. Eso dicen, ¿sí? Y ahí andan a medianoche, pero se la pasan toda la noche. ¿Verdad? Y son ellos muy vivos. Ellos muy vivos, muy vivos. Ah, sí, no, pues que en 2 horas yo hice 600 pesos, que 600 pesos pues en la mañana lo haces en mediodía. Ah, wow, qué vivo eres. Sí. Decía mi jefe, hay 3 clases de flojo. Y lo que lo mueve es la flojera. Prefiere en la noche andar en la calle porque el Señor no quiere andar trabajando. La actitud de no trabajar es la que te tiene arruinado y es la que te va a tener arruinado. Y por lo general, vea el 90% de esos vivos que andan a medianoche en 2 horas consiguiéndolo de mediodía, de la mañana, velos cómo viven. El 90% no vive bien. ¿Por qué? Porque la raíz de la conducta, la raíz de lo que hacen, es la que produce lo que tienen. ¿Sí me explico? Pero en cambio, la persona que tiene la mentalidad correcta, no equivocada, de hacer las cosas bien, esa persona toma buenas decisiones y tiene una base de sabiduría en su vida para decidir bien en lo que hace y por lo cual construye riquezas, hace riquezas en su vida. Mira, déjate pongo un ejemplo. Es tanto el deseo de tener en la vida de una persona
que no medimos las consecuencias de lo que hacemos. Es el mal camino, el mal camino. Es tanto el deseo de querer obtener algo que no medimos las consecuencias y tomamos decisiones equivocadas. No medimos las consecuencias. Déjame te leo otra. Por lo mismo escogemos trabajos incorrectos, ¿sí? Nos metemos en deudas, ¿sí? Nos metemos en malas asociaciones, porque estamos buscando, y hasta el mismo mundo te lo enseña, lo fácil y rápido, lo fácil y rápido, lo fácil y rápido. Date cuenta por qué camino estás guiando tu vida. Por el camino de la vida de la lotería. ¡Pum! Que mañana todo me salga bien. ¡Pum! Que mañana me vaya bien. Mira, encontré este trabajo donde es una octava maravilla, pero después te das cuenta que no y ahí vas para otro. Date cuenta, date cuenta. Mira, fíjate bien. Quiero que veamos esto. Se aprende a tener y no se logra de un día, se aprende a tener en las riquezas buenas se aprende a tener y se aprende a saber que las cosas no se logran de un día para otro. En el camino correcto de las riquezas se aprende a tener y se aprende, ¿sí?, que las cosas no se logran de un día para otro. La persona que tiene es porque aprendió a tener. Es una cultura, es un estilo de vida. Pero el engaño de las riquezas, y te lo digo, o sea, es una realidad, no te estoy predicando engaños. Conozco así de gente, ¿sí?, que ha caído en esto. Por andar buscando se le va la vida. Por andarle jugándole al vivo, las riquezas prontas, ¿sí?, las riquezas malavidas, queriendo hallar el mejor trabajo del mundo. Se le va la vida de empresa en empresa. Es un engaño. Y te lo puedo decir, yo conozco personas. Hay personas que por el afán del dinero olvidaron su vida con Dios, su relación con Dios. Fracasaron en las cosas del reino de Dios por el afán, por el engaño de las riquezas. Fracasaron. Intentaron ser como tú y como yo, fieles a Dios, pero hoy por el engaño de las riquezas no están en las cosas de Dios. Fracasaron. Es la realidad. Pero por respeto no digo, pero puedo darte nombres. Puedo darte nombres. No estamos hablando fábulas, sí es una realidad. Ahora, y en algunas personas que conozco, hasta te pudiera decir que jamás me imaginé que iban a caer en esa trampa. Por eso te predico este engaño. Jamás pensé que fueran a caer en esta trampa, pero cayeron. Por eso dice la Biblia, no ignores sus maquinaciones. ¿Sí? Bueno, mira. Hablando del engaño de las riquezas, veíamos el camino malo y veíamos el camino bueno. Las riquezas buenas son obtenidas, decíamos, con inteligencia, con sabiduría y con esfuerzo, ¿sí? Y las otras no, con trampa, con engaño. Mira, el engaño de las riquezas, quiero mostrarte esto: productividad incorrecta y correcta. Quiero que entiendas esto: productividad incorrecta y correcta. Para tú hacer riquezas, Dios quiere que tú seas rico. Dios lo quiere, en verdad. La Biblia lo enseña. Dios quiere que te vaya bien, la Biblia lo enseña. Pero hay un principio muy importante y muy bueno y que a veces se nos olvida. Productividad correcta y productividad incorrecta. Te hago una pregunta. ¿Cuánto vale tu vida? ¿Qué? Sí, ¿cuánto vale tu forma de vida? ¿Lo sabes? A lo mejor ni lo sabes. O sea, ¿cuánto cuesta una semana de tu vida? ¿Cuánto cuesta? ¿Sí? O sea, una despensa bien,
¿sí? Una despensa bien, gasolina, combis, taxis. ¿Cuánto vale una semana de vida tuya? ¿Cuánto vale? A lo mejor no lo sabes, yo sí lo sé. ¿Cuánto vale una semana de vida mía? A lo mejor ni lo sabes, y si no lo sabes, de eso estamos hablando. ¿Cuánto vale una semana de vida tuyo? ¿Cuánto vale? Si le haces cuentas y ves lo que ganas, a lo mejor ahí apenas sales tablas. O a lo mejor y ni te alcanza. Por eso es que siempre andas pidiendo prestado a tu mamá, a tu papá, o a tu suegra, o a tu suegro. Pero no te has dado cuenta porque no sabes cuánto vale tu vida. No sabes cuánto vale tu vida. Yo he tenido crisis económicas y las personas cercanas a mí se han dado cuenta, y en esas crisis económicas le he tenido que bajar el valor a mi vida. Privilegios en mi casa los he tenido que cortar, esto, otro. ¿Por qué? Porque lo que ahorita estoy produciendo no me alcanza para la vida que llevo. Pero yo sé cuánto necesito ganar para vivir como me gusta vivir. Productividad correcta y productividad incorrecta. Entonces, ¿de qué sirve que yo esté todo un turno completo, o sea, 9 horas trabajando, trabaje y no me alcanza para vivir como vivo? ¿Ah? ¿De qué me sirve? Productividad incorrecta. Mira. Sí, pero vamos a ver productividad incorrecta. ¿Qué es productividad incorrecta? Josué, vamos a suponer que Josué trabaja 9 horas. Yo trabajo 9 horas. Él a la semana se lleva 15,000 y yo a la semana me llevo 3,000. Trabajamos al mismo tiempo. Trabajamos los mismos días. Las mismas horas. El mismo horario. Él entra a las 6 de la mañana, sale a las 4 de la tarde. Yo entro a las 6 de la mañana y salgo a las 4 de la tarde igual que él. Llega la quincena y llega la semana y él se lleva 15,000. Llega la semana y yo me llevo 3,000. Productividad correcta y productividad incorrecta. Trabajamos lo mismo, pero no ganamos lo mismo. Sí. Exacto. Exacto, para allá voy. Entonces lo que tienes que ver, cómo obtener mejor en el tiempo que trabajas. ¿Cómo obtener mejor? Ser más productivo, pero en lo económico. ¿Sí? A lo mejor necesitas cambiar de trabajo, a lo mejor necesitas buscar que te den mejor puesto en la empresa que estás, a lo mejor necesitas emprender un negocio, a lo mejor necesitas, por eso las riquezas se hacen con inteligencia, conocimiento, madurez y esfuerzo. El engaño de las riquezas es el problema, porque muchas personas no sabe hacer riqueza. Hacer riqueza es una cultura. Es una cultura. A un rico, quítale lo que tiene y se vuelve a ser rico. Es una cultura. Bueno, el engaño. Quieres riqueza, pero no la sabes obtener. No la sabes obtener. Ese es el engaño de la riqueza, porque Dios quiere que seamos ricos, dice, porque poderoso es Dios para hacerte abundar en todo. En todo, Dios quiere que abundes en todo, para que tengas para todo. Dice la Biblia en Corintios, pero el engaño de la riqueza, o sea, no saber cómo obtenerla, es un problema que el diablo usa para ahí tenernos esclavizados y alejados de los propósitos correctos del reino de Dios en tu vida. Y sí, y hay gente que, hermano, no viene a la iglesia porque
tuve que trabajar. Perfecto. ¿Sabes qué creo yo? Como por ejemplo, yo paré y me programé. Es viernes, sábado, domingo y lunes no voy a trabajar y ocupé los carros y no me van a producir esos días. Híjole. Pero necesito dinero, programación, como dijo Miguel, administración, ¿sí? Y Dios sabe lo que estoy haciendo y Él sabe recompensar y Él sabe dar los principios del reino de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuáles son los engaños del diablo? Sus maquinaciones. Número uno, la aflicción. Él aprovecha la aflicción. Número dos, trae persecución a tus metas y propósitos. Número tres, nos distrae con los afanes de esta vida. Número cuatro, con los engaños de la riqueza nos termina ahorcando. Con los engaños de las riquezas nos termina ahorcando. ¿Sí? Entonces hemos terminado la enseñanza y dejo lugar